Trísima semana, ¿verdad? Retrasado. Estamos atrasados. 4 suyos, ¿no? ¿Alguien me puede decir quién habla de la famosa teoría del Piscatinsuyo? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién habla del Piscatinsuyo? ¿No me he escuchado? No. Tawan, ¿cierto? Tawan Tin Suyo. Muy bien, entonces la pregunta es: ¿quién es la bestseller de las ciencias sociales del Perú? Eso sí les he dicho varias veces. ¿Quién es la bestseller de las ciencias sociales del Perú? A ver, ¿quién es la bestseller? O sea, la persona que tiene un libro de historia o de ciencias sociales en el Perú y que ha marcado en ventas, o sea, la mayor cantidad de ventas de libros. ¿Ya? Y eso significa que es el más requerido, el libro más vendido, ¿cierto?, en el Perú. Bueno, es bestseller, o sea, es una mujer, no se paró. Listo. Es una mujer. En este caso me refiero a las ¿ya? A la peruana francesa María Rostrovsky Diez-Canseco, ¿ya? Entonces, María Rostrovsky Diez-Canseco escribió varios libros. Uno se llama Pachacútec y el otro se llama Tahuantinsuyo. Y dentro de ese librito llamado Tahuantinsuyo, justamente habla de la teoría del Piscantinsuyo. O sea, ¿de qué? De la existencia de un quinto suyo. Que muchos no le hacen caso. Pero bueno, vamos a decir dónde está esta región, ¿ya? Piscantinsuyo, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿quién habla del Piscantinsuyo? María Rostrovsky. ¿Listo? Muy bien. Bueno, listo. Aquí tenemos, en este caso, ¿cierto? Listo. Y, ¿qué cosa? La capital de los incas, el Cusco. ¿Ya? Muy bien, y acá vamos a tener esta región. Y esta es la región de lo que nosotros conocemos el Coti Sur. ¿Ya? Y esta es la región más, bueno, todo esto es así, ¿no? Ya, listo. Y esto funciona más o menos así. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Ahora escuchen. Ese Piscantinsuyo o el quinto suyo, ¿ya? Entonces esto es más largo, ¿ya? El quinto suyo, jóvenes, se encontraría en la región de lo que hoy conoces como Arequipa, dice, ¿cierto? Moquegua, Tacna y el norte de Chile. Toda esa zona dice que es el Piscantinsuyo, ¿ya? O sea, el quinto suyo. Bueno, cosa que muchos no lo aceptan. Solamente la única en plantear esa situación es la señora María Rostrovsky, ¿ya? Que también no lo vamos a dar en mucho caso, claro que tiene mucho que hablar acerca del Tahuantinsuyo y principalmente de la historia de Pachacútec, ¿no? Muy bien. A ver, pregunta. ¿Cuáles son los límites del territorio del Tahuantinsuyo? Chile. Por el sur, por el norte, ¿no? Por el sur, ¿cómo se llama? Es el río Maule, ¿ya? Acá tengo el famoso río Rojo parece, ¿no? Maule, ¿ya? El río Maule, ¿listo? Y eso está en Chile. Jóvenes, ¿dónde está el río Biobío? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde está el río Biobío? Y acá está el río Ancasmayo. ¿Listo? Y eso está en Colombia. Listo. Pregunta entonces, ¿dónde está el río Biobío? Extremo norte del Perú, río Ancasmayo, Colombia. Extremo sur, río Maule, Chile. Extremo, ¿qué cosa es esto? Oeste, Océano Pacífico. Extremo este, la ceja de selva. Pero acá, esta zona, jóvenes, tiene una determinación y hace mucho tiempo vino el examen. Este es el sur, sureste. El sureste es Argentina, Tucumán. ¿Estamos de acuerdo? Tucumán, Argentina. Eso es. Ahora sí, la pregunta les decía, ¿dónde está el río Biobío? El río Biobío está al sur del río Maule, ¿ya? O sea, se encuentra más o menos entre 30 a 35 kilómetros al sur.
Y algunos historiadores dicen que la frontera no era el río Maule, sino el río Biobío. ¿Se dan cuenta? Entonces son cuestiones que hay que saber. ¿Listo? Y otro dato. ¿En dónde se encuentra el Cusco? Aquí. Actual capital del Perú se encuentra acá, Lima. Actual capital de Chile, aquí está, Santiago. O sea, Santiago de Chile. Capital acá, ¿qué está? Quito. ¿Cierto? Incluso por acá está La Paz y acá está Sucre. ¿Qué eran? Territorios del Tahuantinsuyo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Santiago de Chile era parte de ¿quién? Del Tahuantinsuyo. ¿Ya? La actual capital de Chile. Muy bien, entonces el imperio del Tahuantinsuyo era muy extenso, ¿ya? Bueno, lo dejamos un ratito eso y acá vamos a dibujar lo siguiente, ¿ya? Muy bien, ¿qué vamos a dibujar? Aquí, ¿qué cosa vamos a encontrar? El lago sagrado de los Incas. ¿Cómo se llama ese lago importante? Es el lago muy importante. El lago, ¿cómo se llama? Titicaca. Y acá está el charco más grande de Bolivia. ¿Cómo se llama? Popoco. Listo. Jóvenes, ¿por qué es importante el lago sagrado de los Incas? Porque al sur, ¿cierto?, se encuentra la capital de una gran civilización, una cultura, que se llama Taipicala. Taipicala, ¿cierto?, es la capital de la cultura tiahuanaca. Y según los historiadores, escuchen bien, el señor José, ¿cierto?, José de la Riva, ¿cierto?, de la Riva, Agüero, ¿cierto?, ¿qué va a decir? Y el señor Waldemar, ¿ya? Waldemar, ¿cierto? Waldemar Espinosa nos va a decir qué cosa. ¿Qué nos va a afirmar este señor o estos dos señores? Que el origen, ¿cierto?, es la cultura taipicala o la cultura tiahuanaca. Entonces, ¿qué cultura dio origen, según estos dos señores, a la gran civilización de los incas y todo eso? Tiahuanaquenses o, en este caso, tiahuanacos, simplemente los taipicala. Eso nos dice. Pero bueno, ellos nos hablan de un grupo de los Aymara, pero no nos dicen dónde están los Aymara. Entonces, hoy en día hay teorías. Hace mucho se afirmaba que en esta zona centro del Perú estaban los Aymara. En esta zona norte, o sea, lo que es Tucumán, Argentina, estaban los Aymara. Pero hoy en día, con los nuevos estudios, se encuentra que aquí al norte de Chile, o sea, lo que era el territorio peruano, Arica y Tarapacá, es el territorio de los Aymara. Entonces, aquí estaban los Aymara, ¿listo? Y según lo que nos dicen estos dos señores, que los Aymara son los que van a dar origen ¿a quién? No, no van a dar origen, sino van a invadir, ¿qué cosa? Taipicala, ¿ya? Entonces, Taipicala va a ser invadido ¿por quién? Por los Aymara, ¿listo? No se olviden. Taipicala va a ser, va a sufrir la invasión ¿de quién? De los Aymara, ¿listo? ¿Y eso qué va a provocar? La desintegración de la cultura taipicala o de tiahuanaco, ¿cierto? Entonces aquí debo saber lo siguiente, que los taipicala o los tiahuanaquenses estaban organizados en lo que llamamos el Hanan Saya y el Urin Saya. Entonces tengo acá el Urin Saya y el Hanan Saya. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ¿qué eran los Hanan Saya y qué eran los Urin Saya? Entonces son arriba abajo, pero estos son los, no lo olviden jamás, los Hanan Saya eran los políticos y los militares. En cambio los Urin eran los sacerdotes religiosos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando llegan los Aymara? Lo primero que hacen es capturar, luchar con los Hanan, con los políticos militares a los cuales los asesinan. Pero los Urin Saya logran huir, logran escapar de Taipicala. ¿A dónde escapan? Dentro del lago Titicaca. Y dentro del lago Titicaca hay dos islas famosas en el lado boliviano, la isla del Sol y la Luna. Y ahí ustedes saben muy bien que en esa isla del Sol y la Luna nace la leyenda ¿de qué? ¿Qué leyenda? De Manco Cápac, ¿cierto? Y Mama Ocllo. Entonces ahí nacen esas dos leyendas, ¿ya? Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Listo? Entonces, jóvenes, eso conocen esa leyenda, ¿cierto? Que el Dios Sol, la Luna mandan a sus hijos, bueno, toda esa historia, ¿no? Pero según estos dos señores, no es así, sino que lo que van a explicar con esa leyenda es la fuga de quién, de los Urin Saya de las islas. ¿Por qué se van a fugar? Por una razón, que los Aymara aprenden a navegar en el lago, aprenden a manejar el caballito de Totora. Así que ingresan al lago, están ingresando. Entonces, ¿qué? Tienen miedo de que lleguen a las islas y los puedan asesinar o aniquilar, desaparecer.
Entonces, en una noche planean ¿qué cosa? Su fuga. Escapan y se van hacia la bahía de Chucuito, y de la bahía de Chucuito, en el cerro Huaxapata, deciden irse al norte y se van al lado del Cusco, o se van al Cusco, ¿cierto? Y en el Cusco nace otra leyenda, ¿cierto? ¿Cómo se llama la leyenda que van a hacer acá? Ah, la leyenda de los hermanos. ¿Qué hermanos? Aya. Ahí nace la leyenda de los hermanos Aya. ¿Se dan cuenta? Y eso también conocen esa leyenda, ¿no? ¿Cómo se llama la Pacarina? Por ejemplo, la Pacarina, el origen El lugar de es origen. para un cerro. ¿Cómo se llama ese cerro? Tamputoco. O también conocido como Capatoco, ¿ya? Capatoco o Tamputoco. ¿Listo? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, ahí tenemos eso. A su vez, jóvenes, ya sabemos que aparecen los 4 hermanos y toda esa historia, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo real y algo que nos interesa saber. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a señalar? Gracias a quien se conoce con detalle la leyenda de Manco Cápac Jimaoyo, a un cronista mestizo. ¿Cómo se llama? Inca Garcilaso, ¿no? Aquí tengo a Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y quién nos dio a conocer la leyenda de los hermanos Ayos? Un cronista español, Juan de Betanzos. Acá tengo a Juan de Betanzos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cada uno escribió ¿qué cosa? Unos libros llamados crónicas. Esta crónica, la crónica de Inca Garcilaso de la Vega es comentarios. Estos son los comentarios, ¿cierto? Comentarios que reales. ¿De quién? De los incas, ¿ya? En cambio, de Juan de Betanzos, su librito importante se llama Suma y Narración de los Incas. Suma y narración. ¿Listo? Y narración. ¿De quién? De los incas. ¿Listo? De los incas. Eso es, ¿no? Muy bien, en cada uno nos detalla en qué cosa. Cada una de estas leyendas. ¿Listo? Bueno, pero ya no nos interesa mucho. Vamos a hablar del Cusco en sí, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar del Cusco en sí, tengo que recordar lo siguiente. Que el Cusco se encuentra, ¿cierto?, dentro de un valle, ¿ya? ¿Cómo se llama ese valle? El valle en el que se encuentra el Cusco, ¿cómo se llama, jóvenes? ¿Cómo se llama ese valle? ¿Listo? ¿Cómo se llama el valle en el que se encuentra el Cusco? El valle de Acamama. Entonces, oye, ¿en qué valle ha sido fundado el Cusco? En el valle de Acamama. ¿Y ese valle de Acamama, producto de qué es? ¿Qué ríos forman el valle de Acamama? ¿Listo? Rápido, dígame, ¿cuál es el río que va a formar? Entonces no se olviden, este es el valle de Acamama. Acamama. Listo. Muy bien. 2 ríos hay ahí, ¿no? ¿Qué ríos se juntan para que nazca el valle de Acamama? Entonces aquí está el valle, ¿no? Todo esto es un valle. ¿Listo? Todo esto es el valle de Acamama. Bueno, listo. Y justo aquí van a construir la gran fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Listo? Muy bien, entonces, jóvenes, y justo aquí va a estar la capital, que es Cusco. Cusco. ¿Qué significa Cusco? Ombligo del mundo, según cronistas. Pero según dice la palabra Cusco, traducido en el quechua, vendría a ser montón de piedra, ¿ya? Pero sin embargo, ¿cierto? En Aymara, no. ¿Qué significará en Aymara? Y eso es una pregunta del cuadernillo sexy. Ave lechuzada. Entonces la palabra Cusco viene, significaría en el Aymara, ¿qué cosa? Ave lechuzada. ¿Listo? O lechuza, o ave lechuzada. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿cuáles son esos 2 ríos? A ver, ¿alguien me dice cómo se llaman esos 2 ríos? ¿Cómo se llaman esos ríos? El río Guatanay y el río Tulumayo. ¿Cómo se olvidan esos nombres en sí? Entonces, este es el Guatanay y este es el Tulumayo, ¿ya? El río Guatanay y el río Tulumayo. ¿Qué van a formar? El valle de Acamama, lugar en donde va a ser fundado el Cusco. ¿Por quién? ¿Quién es el fundador? Pachacútec. ¿Listo? Entonces, Pachacútec es el fundador del gran imperio, ¿ya? Muy bien. Ahora otra pregunta importante ahí. ¿Listo? En este caso, este cerro, ¿cómo se llama? ¿Ya? Es el cerro de Sacsayhuamán. Bueno, este cerro, ¿cierto? Este cerro de acá, ¿cierto? Tiene otro nombre.
¿ya? Dice que es el cerro Guanacaure, pero otros dicen que no. Bueno, en realidad dicen que este es el cerro Guanacaure. Pero aquí, en este lado, a este lado del Cusco, está Tamputoco. O sea, más o menos por este lado está recién el cerro Tamputoco, donde están, ¿cuántas cuevas? ¿3 o 4 cuevas? 3 cuevas. Pero no salen de las 3, solo de una de las cuevas. No sabemos cuál, pero solo sabemos que de una de las cuevas van a salir los hermanos Ayar. ¿Cuáles son los hermanos Ayar? Ayar Manco, líder. Seguido de Ayarucho, Ayarcachi, Ayarauca. Cada uno con sus respectivas esposas y cada uno tiene ciertas características, ¿no? Muy bien. Pero sin embargo, ¿quién era el más poderoso de todos? No, Ayar Manco era el inteligente, ¿no? Era Ayarauca, Ayarabucho, Ayarcachi. Ayarauca era el más poderoso, tenía una onda, y con esa onda, dice, destruía incluso cerros enteros, ¿no? Era muy poderoso. Entonces todos le tenían miedo, y por ese miedo, según la leyenda, ¿qué hace Ayar Manco y sus hermanos? Confabulan, ¿y qué le dicen? Que por favor regrese a la cueva, porque han olvidado el manto sagrado que les había dado, ¿quién? Su padre, ¿cierto? ¿Cuál es su padre ahí? El dios, no eso. Ahí se habla del dios Huiracocha. Eso, por favor. En aquí se habla del dios sol y la luna. En cambio, en la leyenda de los hermanos Ayar, ¿cuál es el padre creador? El dios Huiracocha. Entonces, dios Huiracocha les había dado que un manto sagrado. Entonces, ese manto sagrado han olvidado y le dicen que regrese por él, ¿no? Y los hermanos, era una trampa. Regresa y lo cierran con una roca gigantesca, del cual no va a poder salir, ¿cierto? Muy bien, y va a retumbar, según la leyenda, qué cosa el cerro. Y posteriormente los hermanos van yendo, avanzando. Y cuando avanzan, uno de ellos se convierte ¿en qué? En piedra. ¿Quién se convierte en piedra? Ayarcachi. Y Ayarucho, increíblemente, se empieza a sufrir una metamorfosis, o sea, se transforma. ¿Y qué? Empieza a salirle alas. Y se vuelve en una ave y se va, desaparece. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el único que va a quedar, según la leyenda, es Ayar Manco. Agarra a todas las esposas, ahí viene la leyenda, ¿cierto? Y llega ¿a dónde? Al valle de Acamama, donde va a fundar. ¿Se dan cuenta? Todo es una historia. Entonces, ¿cómo nos va este señor, lo que hace estos dos señores, es relacionar toda la leyenda? Que los Urim Saya, escapados, llegan ¿a dónde? Al cerro Tamputoco, ¿no? El Capactoco. Ahí van a vivir durante un buen tiempo. Y ahí nacen y crecen, ¿quiénes? Los hermanos Saya. Y todos los hermanos son los que van a ingresar al valle a conquistarlo. Porque ese valle no era un valle vacío, sino habían pobladores. A esos pobladores los someten, los conquistan. ¿Se dan cuenta? Eso es lo real, ¿ya? Entonces, lo otro son leyendas que hemos contado, ¿ya? Y además lo conocen más detalle todavía porque hasta en inicial les han contado, ¿cierto o no? Sí les han contado, ¿ya? Muy bien. Pero dejamos de lado eso y ahora nos metemos rápidamente en la historia de los incas. A ver, la historia de los incas, ¿cómo está relacionado? A ver, la historia de los incas, ¿cómo está relacionado, jóvenes? Vamos a poner acá, evolución histórica de los incas, ¿ya? Evolución. Muy bien. Cuando hablo de la evolución histórica de los incas, oye, rapidito en mi cabeza, ¿cuántos periodos de la historia inca existen? Listo. Su compañera dice 4. ¿Ah? Por ahí su otro compañero dice 5. De la quinta. Bueno, eso depende de quién lo vaya a hacer la clasificación. En el caso de la persona que está acá exponiendo su anatomía frente a ustedes, siempre lo hace en 5. ¿Ya? ¿Por qué en 5 y no en 4? Porque son etapas importantes que hay que reconocer. ¿Listo? Pero sin embargo, el Capac Cuna solo existe hasta el 4º periodo. ¿Ya? ¿Qué es el Capac Cuna entonces, rapidito? ¿Qué es el Capac Cuna? La lista oficial de los incas, ¿no? Y cuando hablo de la lista oficial de los incas, ¿cuántos incas son de esa lista? 12. ¿Ah? Aquí lo estás borrando. ¿O son más? 14. Talco Guamán es, ¿qué cosa? Un inca borrado del Capac Cuna, heredero de uno de los incas que ahorita vamos a contar.
¿Ya? Entonces, Tarco Guamán es un inca borrado del Capac Cuna. ¿Ya? ¿Por qué lo han borrado? Ahorita les digo. E incluso hay otro que nunca asumió, que se llama Quispe Yupanqui. ¿Ya? Hay otro también. ¿Listo? Entonces voy a anotar aquí esta palabra. Capac. ¿Ya? Capac Cuna. No se olviden que el Capac Cuna es la lista oficial de los incas. Entonces, rapidito, la clave sexy que ustedes conocen. Aquí es ma, si, yo, maca. ¿Ya? Maca. Esta es la clave sexy. Pero esta clave sexy solo te ayuda para aprender qué cosa. Los incas del Urín, Cusco. ¿Ya? Los incas del Urín, Cusco. ¿Ya? Y de ahí tengo la otra clave para los del Hanan, Cusco. ¿Quiénes son los incas del Hanan, Cusco? ¿Cuál es la clave? Ya, si no, ya, ya, ¿qué más? Pa, tu, guagua, ¿cierto? Gua, ata, ¿listo? Estos son los incas del Hanan, Cusco, ¿ya? Son incas del Hanan, Cusco. Y ustedes ya pueden deducir cuáles son esos incas, ¿no? Rápidamente, ¿cuáles son esos incas del Hanan Cusco entonces? Miren, o si no, empezamos arriba. ¿Quién es el primero? Manco Cápac. Inca Roca. Muy bien, entonces tenemos esto, ¿ya? Esto de aquí. ¿Ya? No se van a olvidar. No, profesor, estoy diciendo. Pero aquí tengo que hacer otra clasificación. Los periodos de la historia inca es muy complejo, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso, ¿ya? Muy bien. Y aquí tengo a los dos últimos. Y el quinto periodo, ya está. Muy bien. Rapidito, ¿cuáles son esos incas? Completo, rápido. Tengo a Manco Cápac. Uno de los incas, Manco Cápac. ¿Listo? Muy bien. El otro es Sinchi Roca. Sinchi Roca. Tengo a Yoque Yupanqui. Yupanqui, ¿no? Listo. Y ahora tengo a Maita. ¿Ya? Maita Cápac. Listo. Y voy a tener a Capac Yupanqui. Capac Yupanqui. Yupanqui. ¿Listo? Y ahora tengo a Inca Roca. Inca Roca. El primer Inca, ¿de quién? Del Hanan Cusco. Fue pregunta de admisión, acuérdense. ¿Listo? Y ha sido varias veces. ¿Ya? Muchísimas veces examen de admisión. ¿Ya? ¿Alguien está pensando no ingresar en agosto? Digo, en septiembre, el examen. Sí. ¿Alguien? ¿Estás pensando en no ingresar? En ingresar. En no ingresar, dije. ¿Alguien está pensando en no ingresar? No creo, ¿verdad? Bueno, pero lamentablemente va a ocurrir que no van a ingresar algunos. Si es que no han tomado las cosas serias. Aparte, ya les he dicho, el examen de la UNA es recontra fácil. Y aparte, miren, el CEPRE es el cuadernillo. Ya, joven, no es nada, es complicado. ¿Ya? Y para el colmo ahora va a venir sus preguntitas probablemente del reforzamiento 1 y 2 y a su vez de los exámenes virtuales y el examen simulacro. ¿Listo? Todito tienen que saber. Por eso es bueno que den sus exámenes. ¿Ya? ¿Qué cosa? No, era voluntario, pero es ayuda. Pues, ¿ya? Eso es el acuerdo. Incluso creo que han ido a sedes, ¿ya? A Zángaro y Emiri, a los chicos les han dicho todo tiene que aprenderse. ¿Por qué? Porque va a ser así. Los de la comisión han ido, ¿ya? Por eso les digo, los de la comisión. Acá no han venido los de la comisión, ¿verdad? No. Es que acá hay hartos salones, así que no tienen tiempo para entrar a todos. En cambio, a sedes, yo no tengo la culpa, esos son de la comisión. ¿Listo? Entonces, eso, por favor. Pero yo les estoy avisando o no. Les estoy avisando. ¿Ya? Así que no pueden, injusto, ¿cuál injusto? Yo les estoy avisando. ¿Listo? Entonces aquí, no se olviden, Yaguar, Huaca. Y acá tengo a Huiracocha. Huiracocha. ¿Listo? Y acá voy a tener aquí a Pachacute. ¿Listo? Muy bien. Y acá tengo a Tupac. A Tupac Inca, pero vamos a poner de frente Tupac Yupanqui. ¿Ya? Yupanqui. Listo. Y acá tengo a Huayna Cápac. ¿Cuáles son los tres mejores incas de la historia? Huayna Cápac. ¿Listo?
Pero este es un desastre también. Es bueno, pero es malo. Ahorita vamos a decir por qué. Acá tengo a Huasca. Y acá tengo a Atahualpa. Listo. Muy bien. Son los incas de la decadencia. Listo. Ahora hay una pregunta importante que ustedes tienen que saber. Por favor, ¿qué significa Urin y Jana? A ver. Arriba y abajo. Arriba, abajo. ¿Cierto? ¿O está mal? El techo, arriba, abajo. Eso significa. ¿Ya? Pero en este caso, acuérdense esto. ¿Qué eran los Jana? Políticos militares. Entonces, antes de Inca Roca, ¿quiénes gobernaban? Sacerdotes y... sacerdotes y o religiosos. Ellos son los que gobernaban. Entonces, estos 5 primeros incas, ¿qué son? Sacerdotes. ¿Ya? Y después recién van a gobernar, ¿quiénes? Los militares, ¿no? Y entonces, ¿con quién comienza el gobierno de los militares en este caso, en la historia Inca Roca? Eso sería otra forma de preguntar, ¿no? Lo mismo que ya ha venido el examen. ¿Listo? Aunque creo que eso los puedo poner en el examen simulacro, ¿no? ¿Quién sabe? Yo pongo esas preguntas, ¿no es cierto? No, pero son fáciles. En el examen virtual estaba difícil uno nada más, todo era fácil. Lo de la cueva más hermosa. Uno estaba difícil, todo lo demás era fácil. ¿Ya? Entonces anotamos acá. Primer periodo. ¿Cómo se llama el primer periodo? Periodo legendario. O también conocido periodo de los orígenes o comienzos. Vamos a poner solamente legendario. ¿Ya? Legendario. Muy bien. Está igualito, ¿no? Ya está. Tenemos otro. Segundo periodo. Segundo periodo. ¿Cómo se llama este periodo? Periodo regional. Periodo del reino cusqueño. También puedo decir periodo del, ¿cierto? Huracazgo. Pero vamos a anotar solamente periodo reino cusqueño. ¿Ya? Reino cusqueño. ¿Ya? Cusqueño. Muy bien. ¿Y este periodo cuál es? El tercero es el más importante, periodo clásico, puedo decir, pero no. Voy a poner imperial. Imperial, o si no, también puedo anotar que es el periodo de la expansión. Jóvenes, en realidad, esta historia que estamos contando aquí, esta partecita, es solamente eso. ¿Por qué? Porque todo este reino cusqueño es más o menos una cosa chiquita, pequeñita. No era gigante, era pequeña. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Era regional. Ni siquiera alcanzaba todo lo que hoy es el departamento del Cusco. ¿Ya? Eso era qué cosa en el Cusco durante esta época. ¿Ya? En cambio, en el periodo imperial crece. ¿Cierto? La máxima expansión por el sur con Tupac Yupanqui. La máxima expansión por el norte con Huayna Cápac. ¿Y quién comienza la expansión? Pachacuti. ¿No? Eso es. Y acá el cuarto periodo, ¿cuál es? El periodo de la decadencia. ¿Ya? Decadencia. Decadencia. Listo. Muy bien. Y acá el quinto periodo que anotamos es el periodo de ¿qué? Periodo de la resistencia. ¿Ya? Resistencia. Solo que aquí ya no tengo Capacuna. ¿Por qué? Porque ya no son oficiales casi. Pero son hijos herederos de ¿quién? De los incas. ¿Y quiénes son ellos? Miren. El primero son los dos incas títeres. Pongo acá una T. Primero es Toparpa, ¿cierto? Toparpa. O también conocido como Tupahualpa. Y Manco Inca. Listo. Y ahora tengo más abajo, ¿a quién? A los incas de Vilcabamba. ¿Quiénes son los incas de Vilcabamba? Allá tengo al primer hijo de Manco Inca, Sairi Tupac. Sairi Tupac. ¿Listo? Segundo hijo, Titu Cusi. Y este también, acuérdense que es un inca escritor o cronista. ¿Ya? Muy bien. Y acá el último más importante, Tupac Amaru. ¿No? Tupac Amaru. Entonces Tupac Amaru es el último inca de Vilcabamba, el último de los hijos de quién? De la corona, se puede decir, ¿no? O de lo que es la Mascaipacha, el real. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos a empezar a hablar algo interesante que, en este caso, Manco Cápac, jóvenes, a este lado, ¿ya? Manco Cápac es el fundador del Cusco, ¿ya? ¿Quién fundó el Cusco? Manco Cápac. Pero no solo fundó el Cusco, sino también el Inti Cancha. ¿Quién fundó el Inti Cancha? Manco Cápac. ¿Qué es el Inti Cancha? El primer templo al dios Sol. ¿Se dan cuenta? Y el Cusco, la capital, bueno, etc. Bueno, Sinchi Roca viene a ser ¿qué? El Inca, conocido como el primer
¿Ya? Primer chasqui. ¿Quién es el primer chasqui? Allá, en este caso, Sinchirroca. Y además, el primero en utilizar una Mascay Pacha. Entonces, no se olviden, primero en usar la Mascay Pacha. Y a su vez, el primer inca en ser sometido al Huarochico. ¿Qué era el Huarochico? Esto voy a anotar, que es el Huarochico. Era una ceremonia. Listo, una ceremonia. ¿Ya? Escuchen, por favor. Para eso hay que recordar algo muy sencillo que ustedes conocen, la pirámide social de los incas. ¿Ya? ¿Cuál es la pirámide social de los incas? ¿De qué nos sirve la pirámide social de los incas? Nos ayuda a entender la organización social, ¿cierto? Ahora la política también, ¿no? Pero bueno, nos interesa más la social ahorita. La nobleza y el pueblo. Tenemos la nobleza, realeza, nobleza y pueblo. ¿Ya? Esa es la situación. Entonces, ¿cuántas clases bien marcadas había durante el imperio de los incas? Solamente 3. ¿Ya? ¿Cuáles son? La realeza, la nobleza y el pueblo. ¿Quiénes eran los dominantes? Realeza y nobleza. Y los dominados, obviamente, el pueblo. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, no se olviden, esto es la pirámide o la organización social. ¿De quién? De los incas. ¿Ya? Ahora hay un dato muy sencillo que entender por parte de ustedes. ¿Ya? ¿Cuál es ese dato sencillo que deben entender? ¿Ya? Ese dato sencillo, ¿listo? No se vayan a olvidar, por favor, que este de acá está conformado por el Inca. ¿Cierto? ¿Qué más? Por la Coya y el Auqui. ¿Ya? Esos son los importantes en ese lado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora di, señorita joven, ¿qué era el Inca? El Inca era lo máximo. No hay nadie por encima de él. ¿Listo? Y su esposa oficial, la Coya. Y el hijo heredero, el futuro heredero de la Mascay Pacha real, ¿quién es? El Auqui. Listo. Pero no solo encuentro a ellos ahí, sino también voy a encontrar a quién. Antes al Inga. ¿A quién más? Voy a encontrar a la Paya. ¿A qué más? A la Ñusta. Y finalmente a la Piwi. ¿Ya? Entre comillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Inga? El hijo casado del Inca. ¿Y qué era la Paya? La hija casada. Y la Ñusta, la hija soltera. ¿No? Muy bien. ¿Y qué era la Piwi? Las segundas esposas. ¿Y el Inca tenía una segunda esposa? No, tenía muchas. Tenía una colección entera. ¿Listo? En realidad, muchas veces esas piwis eran por una estrategia de expansión territorial, pero en algunos casos era porque el Inca lo quería así. ¿Ya? Muy bien, entonces, jóvenes, pero fundamentalmente era una estrategia, ¿cierto? De alianza entre pueblos. ¿Ya? Muy bien, el Inca le daba una hermana a un señor, ¿cierto? Y ese señor se sometía ¿a quién? ¿A quién? A el imperio, a los incas. Esa era la forma de sellar las alianzas. ¿Listo? Por eso tenía muchas esposas el Inca. ¿Listo? Pero a veces también tomaba porque quería, pues, ¿no? Así de simple. Ya, muy bien. Ahora pasamos aquí a la, ¿cierto? Nobleza. Hay 2 tipos de nobleza. ¿Cuáles son? De sangre y Nobleza de sangre privilegios. y la nobleza de privilegio. Listo. Muy bien, entonces aquí, jóvenes, la nobleza de sangre y la de privilegio, vamos a poner ahí, sangre, privilegio, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí vamos a anotar simplemente la palabra panacas, ¿ya? Panacas. ¿A qué llamo panacas? A familiares del Inca muerto. Pregunta sección. ¿Cuántas panacas hubo en el imperio? ¿Cuántas panacas hubo? Aquí pueden plagiar. ¿Cuántos pudo haber? ¿2? No. ¿Cuántos incas muertos, pues mira? Hasta aquí nomás hay 13. Pero estos 2 últimos no tuvieron panaca. ¿Estamos de acuerdo? El último inca que tuvo su panaca es Huayna Cápac. ¿Se dan cuenta? El Inca, Huáscar y Atahualpa no tuvieron panacas. ¿Por qué? No les alcanzó el tiempo para crear su propia panaca. Aparte estaba en la guerra y llegan los españoles y todo eso. ¿Se dan cuenta? No tuvieron tiempo para establecer su panaca. Solamente, ¿cuántas panacas hubo? 11 panacas. Esas panacas
por los españoles han sido bautizados con el nombre de orejones. No se olviden, ¿ah? Se les llama orejones. Listo. Jóvenes, ahora hay un dato importante. Las panacas, los familiares, eran los principales, no se olviden, políticos y ya militares. Y a su vez eran los sacerdotes. ¿Ya? Jóvenes, ¿ya? Ahora paso aquí. ¿Quién está aquí? Antes, ¿quién está ahí? ¿Qué dice? Privilegio. Y en el privilegio, ¿a quién encuentro? ¿A quién encuentro en el privilegio? Soldados, hay dos tipos de privilegio. ¿Cuáles son esos dos tipos? ¿Provinciales? No, es esa la palabrita. Ya. A ver, Me gusta tu libro. Miriam, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son la nobleza de privilegio? Hay dos palabritas. Hay dos niños. Hay dos. Tres. Vamos a utilizar dos. A ver, tres. ¿Cuál sería el tercero? No, 3 medianos. No, está hablando de la respuesta. Está hablando de la respuesta. Listo. 1, 2, 3, 4. 5 tiene que haber. Esto ya nos va a ayudar a entender todo lo que necesitamos explicar ahora. ¿Ya? Muy bien. Jatunrunas. Los jatunrunas no eran importantes en esa parte, ¿no? Los yanaconas. Chasqui. ¿Los chasquis eran parte de la nobleza o no? Los chasquis no eran parte de la nobleza. ¿Ya? ¿Listo? Eran mensajeros, así que no eran parte de eso. Eran más bien, ¿qué cosa? Los tucurricos sí eran parte de la nobleza. ¿Ya? ¿Listo? Esto está preguntando. A ver, socia, ¿cuál será la respuesta? Nobleza de sangre y nobleza de privilegio. De privilegio, en privilegio está. Ajá, las panacas. No. Sangre y privilegio. Acá está. ¿Jatunrunas? Sangre y privilegio. En privilegio, ¿qué tengo? ¿Jatunrunas? ¿A los jatunrunas? No. Sí. ¿Jatunrunas quiénes son? Aquí, Eran mi libro. pobladores Bien, sí, comunes y defendidas corrientes honores. del pueblo. Ah, Nobles recompensados. esos están en el pueblo. Nobles recompensados. Ah, ya, nobles de recompensa, eso sí, pero hay otra palabrita más. Hay otra palabrita mucho más interesante y que nos va a ayudar a De entender servicio todo esto. especial al Estado. ¿Ya? De servicio especial al Estado. A ver, otra vez repiten. De servicio. Los médicos. Los que hicieron mérito. Ah, por mérito. Entonces, esos son recompensados. Recompensa es mérito. ¿Ya? Es lo mismo. Por eso ponemos Hay otra palabrita que ustedes no se quieren acordar. Yo enseñaba. servicio especial al Estado. Esa es la respuesta. Advenedizos. ¿No te escuchaban? ¿Ya? Advenedizos. ¿Qué significa advenedizos? Ah, bien. No se olviden. Los advenedizos, ¿cierto? Aquí entonces tengo las de recompensa y los advenedizos. ¿Quiénes son los de recompensa? Son los militares, soldados. ¿Ya? Estos son militares. En cambio, estos son, ¿qué cosa? Los que pertenecen al pueblo. Líder del pueblo, ¿quién era? Del Ayllu, ¿quién era? Los curacas. Ah, los curacas, por advenedizo, o sea, por jerarquía, pertenecían a la nobleza. ¿Ya? Nobleza advenediza. Entonces, aquí está el curaca. Militares curacas. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a volver aquí. Jóvenes, ¿quién es el máximo aquí? El todo, el Inca. ¿Seguido de quién? Del Consejo. ¿Con qué consejo? Imperial. El Consejo Imperial también tenía otro nombre. Ah, ¿qué se le decía? Su nombre sería ¿cosa? Tahuantinsuyo Camachi. ¿Ya? Entonces, ¿a quién se le conoce como el Tahuantinsuyo Camachi? Al Consejo Imperial. Pero en este caso no voy a anotar, voy a anotar otro nombre. Aquí voy a tener al Apunchi. Apunchi. Listo, ¿sí? Y acá voy a tener a quién? Al Curaca. Curaca. Y aquí voy a tener a quién? En este caso al Pure. ¿Ya? Al Pure. Listo. Entonces voy a tener lo siguiente. Jóvenes, no se olviden, esta jerarquía es fundamental, porque cada uno de ellos tiene una función elemental, que es el gobierno, ¿cierto?
Este señor va a gobernar, ¿qué cosa? El Tahuantín suyo. Igual ahí está. Y este señor va a gobernar un suyo. Este señor de acá gobernará un Guamaní. Y esto se va a encargar de un Ayllu. Y este se va a encargar del gobierno de una familia. Por eso, la estructura básica del Ayllu, ¿quién es? ¿Quién es el jefe? El que está en la jerarquía. El Purek. ¿Ya? Ahora vamos a notar aquí. Este señor que se llama Curaca tomaba el nombre de Sinchi. ¿Ah? Entonces Sinchi. Ah, en tiempos de guerra. O sea, a los pobladores del Ayllu los organizaba para la guerra. ¿Y por qué se le decía Curaca? Porque a los pobladores del Ayllu los organizaba para tareas domésticas, agrícolas, ¿cierto? Para hacer sus canales de riego, todo eso. Entonces, para esa situación. Ahora vamos a ver. El Apunchik tenía otro nombre. El Apunchik para cuestiones normales era, para gobernar el Guamaní, se llama Apunchik. Pero cuando había guerra, cambiaba de nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Tokrikoj. Tokrikoj, ¿ya? Tokrikoj era, ¿qué cosa? En este caso, el Apunchik. En cambio, el Consejo Imperial estaba conformado por 12. Algunos libros hablan de 16, ¿no? Pero es 12. Suyuyuk Apu. ¿Qué son Suyuyuk Apu? Los que integran, ¿qué cosa? El Consejo Imperial. ¿Cómo se llamaba el Consejo Imperial? Tahuantinsuyu Camachi. ¿Ya? No se olviden. Entonces, esto de acá, los Suyuyuk Apu. ¿Ya? Estos son los Suyuyuk Apu. Listo. ¿Qué gobiernan? Un suyo. Ya está. Muy bien. Ahora quiero que me entiendan lo siguiente. Increíblemente, en esta partecita vas a encontrar a alguien. ¿Quién? ¿A quién vas a encontrar? Al Auqui. ¿Y cuál es la función del Auqui? Su función es el co-gobierno. Co-gobierno. ¿Con quién co-gobernaba? Con el Inca. ¿Estamos de acuerdo? Esa es su función. Ahora sí, volvamos a lo que les quería decir. Para que te saques copia. ¿Qué tengo? Guarochico. ¿Ya? Vamos a entender de dos sentidos de guarochico. Hay guarochico y hay kikuchico. Kikuchico para las mujeres, guarochico para los varones. ¿Ya? Entonces, jóvenes, era una ceremonia de graduación por el cual se podía realizar matrimonio. Pero en el caso de la nobleza y realeza era distinto el guarochico. ¿Ya? El guarochico era una ceremonia de la nobleza y realeza distinta, diferente al del pueblo. ¿Ya? En la nobleza y realeza, oye, los jóvenes, ¿ya? Los jóvenes, ¿qué tenían que pasar? Unas diferentes pruebas por el cual se les reconocía sus habilidades. Entonces, jóvenes, de acuerdo a sus habilidades, por esta ceremonia de guarochico, cada integrante de la nobleza, principalmente, o sea, las panacas, tenían que ser destinados. ¿A qué? A hacer, ¿qué cosa? Parte de la organización política. O sea, ¿quiénes gobernaban acá? Jóvenes, escuchen por favor. Este de acá, el Curaca, el Purek, es del pueblo. Pero el Tokrikov, este de acá, todos ellos son ¿qué? ¿Parte de quién? ¿De quién son? De la nobleza. O sea, era parte de la panaca. ¿Se dan cuenta? Todos ellos tenían que ser parte de las panacas. No podían ser del pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, el Apunchik, ¿ya? El Apunchik, por si acaso, lo vamos a borrar. El Apunchik y los integrantes del Consejo Imperial eran parte de la nobleza. Entonces, en esa ceremonia de guarochico, le reconocían sus habilidades y los destinaban para ser militares o administradores políticos de una región. ¿Se dan cuenta? Pero había otros que no tenían ese talento de militar ni nada, no tenían, en este caso, bondades físicas. Entonces, los cambiaban y le decían, ustedes se van a encargar de tareas religiosas. Entonces, los religiosos, los sacerdotes, no eran también gente del pueblo nomás, sino también eran, ¿qué? Parte de las panacas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso era el guarochico, una ceremonia muy importante por el cual se escogía ¿a quiénes? A los integrantes de la realeza y nobleza. ¿Para qué grupo van a pertenecer? ¿Para el Hanan o el Urim? ¿Qué era Hanan y qué era Urim? Hanan eran ¿qué cosa? Hanan, miramos acá. Políticos, Hanan arriba. Políticos militares. Urim, sacerdotes religiosos. Eso era, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso hemos hecho toda esa secuencia, pero ya hemos entendido. Inclusive, jóvenes, aquí debemos anotar un nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cómo se llama? El Tukuy. El Tukuy Riku, ¿cierto? Riku. ¿Qué cosa era? Ojos y oídos del Inca. El que todo lo sabe. El que todo lo ve. ¿Cierto?
Este señor, Tucurrico, ¿cierto? Era parte de la nobleza. ¿Se dan cuenta? Era parte de la panaca. No era gente del pueblo, ¿se dan cuenta? No era. A eso eran las condiciones. Además, el Tucurrico, hay que anotar y completar esto, tenía otra función. Eso era el Huarmicoco. Huarmicoco. El Huarmicoco, su tarea era, ¿qué cosa? Realizar los matrimonios. Pero del pueblo, ¿cierto? Esos matrimonios, para eso tenía que ver Huarochico y todo eso. Ya. Finalmente, jóvenes, estos matrimonios hacían que la gente del pueblo, ¿cierto?, reciba un regalo de parte del Estado. Varones, un topo. Mujeres, medio topo. ¿Ya? ¿Y eso era para qué? Para que puedan subsistir y tengan sus tierras que trabajar. ¿Listo? Una cosa muy diferente a la realidad. ¿Ya? Muy bien. Pero a su vez existía en este caso, el Taripa Camayo. El Tucurrico era Taripa Camayo. ¿Pero cuándo? Cuando su tarea era de administrar justicia. Entonces, en el imperio, ¿quién administraba justicia en casi todos los niveles? El Taripa Camayo. ¿Y quién era el Taripa Camayo? Taripa Camayo. ¿Listo? Es el Taripa Camayo, que entonces es el Tucuy Rico. ¿Ves? Sencillo. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ¿todo esto qué es? La organización política de los incas. ¿Se dan cuenta? Es la organización política de los incas. ¿Ya? Organización política, ¿cierto? Política de los incas, ¿no? Entonces, la organización política de los incas, jóvenes, no se vayan a olvidar, es una situación muy, ¿cierto?, vertical. ¿Listo? Muy vertical. ¿Quién tiene todo el poder? Allá. Y así es esa jerarquía. ¿Y quién es el que tiene una relación, el supervisor, el que controla todo? ¿Quién es? El Tucurrico. Y ese tenía una función para todo nivel, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a terminar esto, ¿ya? En el pueblo, ¿quiénes están en el pueblo, jóvenes? Tengo al Hatunruna. ¿Quién más tengo? Al Yanacona, al Mitimae. Y finalmente, más abajo que todo está las piñas y las famosas Mitahuarmis. Ya saben. ¿Quién era el Hatunruna? El poblador común y corriente. O sea, la gente del pueblo. Esa gente del pueblo se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, a la cerámica, al comercio. O sea, en otras palabras, el Hatunruna era la base. ¿De qué cosa? La base económica ¿de quién? Del imperio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Hatunruna, era la base, o sea, era el trabajador, ¿no? El que trabajaba en realidad. ¿Listo? El Yanacona era el sirviente. ¿De quién? De la nobleza y realeza. Y eso era hereditario. ¿Listo? Muy bien. Y el Mitimae era una persona que sufría un traslado. Era trasladada de un lugar a otro. Y eran dos tipos de Mitimaes. ¿Cuáles son? De castigo y recompensa. Unos eran castigados y otros eran recompensados. ¿Quiénes eran castigados? Los que se rebelaban en contra de los incas. Como el caso de muchos líderes collas. Eran llevados a lugares alejados. Les separaban de su familia, ¿no? Eran llevados a lugares inhóspitos. Eran castigados, pues, ¿no? Y todos aquellos que estaban con los incas, como los lupacas, sobre todo que eran amigos de los incas, ¿qué cosa eran? Premiados y eran llevados a lugares muy lindos para colonizar, para llevar ¿qué cosa? Llevar ¿qué cosa? Las costumbres y tradiciones de los incas y enseñar a esa nueva gente. Eso era su tarea. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ¿listo? Ahora sí pueden ir rapidito y ahí culminamos eso, ¿ya? Pueden salir a los...